Vidas Minadas es un proyecto fotográfico que empecé en 1995, en el que llevo trabajando 12 años en los países más minados con minas antipersonas del mundo, entre ellos Afganistán, Camboya, Irak, El Salvador, Nicaragua, Bosnia, Mozambique y Angola. Se trata de un proyecto en el que he documentado las historias de diferentes mutilados, en algunos casos son niños, en otros casos son adultos, hombres y mujeres, niños y niñas, y su evolución durante el paso de todos estos años. En algunos casos, en los casos más duros, me topé con el problema justo cuando se había producido. Uno de los muchachos, O Kien Man, en el que estuve incluso presente en el momento en que le cortaron la pierna en un quirófano de Camboya, y posteriormente he continuado estas historias hasta el punto de que 12 años después pues se muestran a los mismos chiquillos que yo conocí al principio, recién mutilados, se han casado, han tenido hijos y bueno, y han continuado sus vidas. Unos han llegado a la universidad, han estudiado, algunos incluso han conseguido llegar a finalizar sus estudios universitarios, otros trabajan, otros tienen otro tipo de vidas, incluso algunos pues están muy afectados por las circunstancias duras que hay en sus países de origen, especialmente en los países más pobres del mundo. Bueno, ella es Sofía Alface Fumo, es una joven de Mozambique que sufrió la mutilación de sus dos piernas cuando tenía 11 años, mientras que iba con su hermana María a recoger leña en una aldea de Mozambique. Su hermana murió un mes y medio después a causa de las heridas que recibió durante la explosión. Y esta chica pues ha continuado su historia, su vida, está a punto de finalizar sus estudios secundarios y tiene dos hijos. Aquí vemos a su pequeña hija Alía, que tiene ya 2 años, y que de alguna manera lo que ocurre con esta imagen es un poco el resumen o el símbolo de todo Vidas Minadas, ¿no? Vemos el drama de los mutilados por las minas. Evidentemente es una imagen de alguna forma que muestra la esencia de la vida, una madre y una hija durmiendo, pero evidentemente también se ve que estas chicas han sufrido la amputación de las dos piernas, pero por otra parte también está la belleza de la vida y sobre todo la lucha por la dignidad y la supervivencia de las víctimas. Si tuviese que elegir alguna vez una fotografía que resumiera todo este trabajo de 12 años, posiblemente una de las elegidas sería la fotografía de Sofía y Alía. Bueno, él es Adis Esmayi, es un joven de Sarajevo que hoy día tiene 25 años, aquí lo vemos con la que es hoy su mujer, pero hace exactamente 12 años, en marzo de 1996, el 18 de marzo, una mina le destrozó prácticamente, lo dejó entre la vida y la muerte, perdió su ojo izquierdo, sufrió serias mutilaciones en su ojo, en todo su cuerpo, especialmente en su cara, y ha necesitado unas 30 operaciones, entre ellas 8 de cirugía estética que se han hecho en Barcelona entre el año 98 y el año 2004, para poder superar los estragos que le produjo una mina que en realidad es un arma pequeñísima, pero que tiene que provoca unas heridas horribles. La historia también de Adis, desde mi punto de vista, es la clave del proyecto Vidas Minadas. No se trata solamente de mostrar a las víctimas en los momentos duros de sus vidas, sino ver cómo sus vidas evolucionan. Incluso cuando una persona sufre las consecuencias de la guerra o de la sequía de la guerra, su vida continúa, al final acaba alcanzando una situación de mejora. En el caso de Adis, pues al punto de que hoy día pues forma una familia feliz, y me imagino que en los próximos años pues lo veremos junto con sus hijos. Esta es la clave de un proyecto que ya dura 12 años. Bueno, él es O Kien Man, es un joven de Camboya al que yo conocí en enero de 1996, cuando intentaba salvar su pierna en un hospital camboyano de Siem Reap, ¿no? Pues, posteriormente, unos días después, estuve presente en el momento en que los médicos tuvieron que cortarle, los cirujanos, la pierna, y bueno, pues desde entonces he seguido un poco su historia. Aquí lo vemos pues con su mujer y con su hijo, hoy día que ya tiene 25 años. So Kien se ha convertido en también es
un símbolo de vida minada, porque no solamente es una persona con la que yo he seguido documentando su vida durante tantos años, sino que al mismo tiempo se ha convertido en una especie de activista de la campaña internacional contra las minas. Él habla muy bien inglés y transmite muy bien, y a menudo va a diferentes países del mundo, especialmente afectados por las minas, cuando se celebran congresos internacionales de la campaña internacional contra las minas, para hacer campañas de sensibilización y explicar a gobiernos incluso a parlamentos la importancia de seguir ayudando a la víctima de las minas, porque una víctima de la mina evidentemente es una víctima para siempre. Bueno, esto es una mina antipersona, las partes de una mina antipersona. Hay unos 350 tipos distintos de minas en el mundo y decenas de países las han fabricado. En el pasado incluso el Estado español fabricó minas antipersonas, hoy día ya no las fabrica y ha firmado el Tratado de Ottawa contra las minas. Es una mina de origen, en este caso, de la ex Unión Soviética, una mina rusa, una PMN2, que se activa por presión cuando la mina está sobre el suelo. A quien pisa esta mina la hace estallar. Esto es el TNT. Normalmente tiene 50 gramos de TNT y esta mina te mata con casi total seguridad, ¿no? Entonces, como cualquier persona puede ver, pues está formada por diferentes piezas, alambres, piezas de metal en su mayoría. Es muy fácilmente con los sistemas de detección de desminado, es muy fácil de detectar, porque es prácticamente de metal. Hay minas peores, hay minas que son prácticamente de plástico, son mucho más difíciles de detectar y más sensibles a la manipulación. Pero esta es una mina muy clásica que ha matado a muchísima gente en diferentes escenarios bélicos, no solamente, incluso en Europa, en la guerra de Bosnia se ha utilizado muchísimo este tipo de minas, pero también en países como Afganistán, como Irak, como Camboya, como Angola, como Mozambique, también en Centroamérica. Es una mina bastante clásica y una mina que de alguna manera pues da a conocer la maldad de este tipo de utensilios, ¿no? La mina puede estar plantada en el suelo durante décadas y puede activarse, la puede activar desde una persona pasando por un animal o un niño o cualquier persona que la pueda pisar en cualquier momento, incluso 20 o 30 años después de haber sido plantada. Bueno, esto es una prótesis artesanal de bambú, muy bonita, hecha por un artesano, un artista incluso. Son minas que han sido utilizadas por campesinos con las que han llegado a los centros ortopédicos, especialmente de la Cruz Roja Internacional, que hay en los diferentes países donde hay problemas con las minas, y que los técnicos del hospital, que normalmente hacen prótesis de plástico, mucho más sencillas y mucho más rápidas de realizar, ¿no? Pues las han guardado como recuerdos, ¿no? Porque sorprende que una prótesis pueda tener este tipo de forma, ¿no? Hay prótesis hechas con botellas de Coca-Cola, podemos ver ahora después. Hay prótesis realizadas con la envoltura de un proyectil. Hay prótesis hechas de diferentes tipos de madera. Hay prótesis increíblemente curiosas con las que muchas veces los mutilados han andado por terrenos muchas veces muy complicados, no son terrenos vaguadas, montañosos, durante muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues normalmente estas personas que llegan con estas prótesis se les cambia por una prótesis de plástico más moderna, más ligera, más fácil de extraer, más fácil incluso de arreglar en caso de que una pieza se estropee. Una prótesis normalmente puede durar a una persona entre 3 y 4 años, aunque yo conozco casos de personas que han llevado la prótesis hasta 7 años, ¿no? Y 8 años incluso, ¿no? Pero normalmente a los 3 años hay que cambiarla porque las condiciones de vida, pues la humedad, se rompen las prótesis y hay que buscar la manera de que las personas puedan, también muchos niños pues van creciendo, las prótesis se van quedando pequeñas y hay que cambiarlas de manera regular.